Los prisioneros llegaban a Auschwitz desnudos, helados por el frío y al borde de la muerte. A golpes eran bajados del tren. Adelante les esperaba la aniquilación, pero antes tenían que conocer a sus captores y futuros asesinos. De repente, un oficial de las SS que los miraba con desprecio alzaba la voz para preguntar: ¿quién sabe boxear? והיו איתנו שני מתאגרפים מקצועיים, שני הולנדים, ומשום מה הרמתי גם אני את היד, ועד היום אני שואל את עצמי למה הרמתי את היד. Los reclusos aún no lo sabían, pero oficiales germanos buscaban saciar su sádica diversión observándolos destrozarse la cara los unos a los otros en combates a muerte, donde el ring no era sino una jaula que solo se abría cuando alguno de los contendientes caía sin vida al suelo. Nuevamente la pregunta del oficial de las SS sorprendió a los reos. ¿Quién sabe boxear? Algunos, como Noah Kliga, respondieron por inercia. הרי לא הייתי מתאגרף, הייתי בן 16 וחצי. נכון, מומחה בקרבות רחוב, אבל קרבות רחוב זה לא אגרוף. En este video te proponemos subir a un cuadrilátero empapado con sangre para conocer las increíbles historias de los boxeadores de los campos de concentración. Hombres que lucharon por su vida al costo de tener que golpear a sus propios compañeros para el morboso entretenimiento de los nazis. ¡Comencemos! El boxeo era un deporte muy apreciado en la Alemania nazi. Era una exaltación del poder masculino, de las cualidades que definían al hombre perfecto del Tercer Reich. Es por eso que tuvo un éxito increíble durante esta época. Tal fue la influencia de esta actividad que llegó a ser parte del infierno de los campos de concentración. Los oficiales de las SS y los guardias que trabajaban en lugares como Auschwitz estaban ansiosos por diversión y algo que los distrajera del yugo diario de aniquilar miles de personas. Lo único que tenían a su disposición eran hombres desesperados que por una ración de pan o un plato de sopa eran capaces de todo. Fue así como nacieron las peleas clandestinas dentro de los campamentos de exterminio. El premio no eran millones de dólares, reconocimiento o un cinturón brillante, sino una cena miserable que apenas alcanzaba para recuperar las fuerzas. Los que perdían eran castigados con una visita a las siniestras duchas de la instalación. This was not used as a bathhouse, but as a death chamber. Batches of prisoners were marched in here to die. When the chamber was full, the doors were shut and sealed. A man at the controls let in the poison gas, and another batch of helpless victims screamed their lives out beyond the grill. Uno de los hombres que fue reclutado a esa infame competencia fue Noah Kliga. Por su ascendencia judía fue apresado y transportado en tren hasta Auschwitz. Nunca hubiera imaginado que al ingresar en esa fábrica de muerte, una de las primeras órdenes, o más bien preguntas, que escucharía sería: ¿quién sabe boxear? Kliga vio en esa propuesta una posible salvación. Si buscaban gente para pelear, esos individuos no iban a ser ejecutados, o al menos no de inmediato. Es por eso que fue uno de los pocos que levantó la mano. En realidad, no tenía idea sobre el deporte. Solo sabía que quería vivir y evitar a toda costa ese destino que aguardaba en la sección de exterminio de los campamentos nazis. Escuchemos la historia en sus propias palabras. One man, his name was Heinrich Schwarz, the commander of Auschwitz III. He was a boxing freak, and he was looking for boxers in every transport that arrived. There were two pros with us, and I pointed, and I don't know why. I was no boxer. I was 16 years old. I couldn't have been a boxer. Why did I point? I don't know. But I had the impression that if they asked for boxers, it must be positive. It cannot be negative. Aquellos que dijeron saber boxear fueron separados en un pequeño grupo.
Allí Noach conoció a Jaco Razón, un joven luchador profesional de ascendencia judía y griega apodado Cemento. Debido a su experiencia y a los campeonatos obtenidos en su país natal, el griego fue postulado como una suerte de capitán y organizador de las brutales peleas en los campos. Con su ojo experto, Razón detectó de inmediato que Noach no sabía boxear. Es por eso que se le acercó y le advirtió sobre las consecuencias de su mentira. Eso es muy peligroso. Los combates van a empezar dentro de muy poco y el comandante es un fanático del boxeo. Se van a dar cuenta que no eres un luchador, te van a sacar del ring y te van a llevar a la cámara de gas. Lejos de asustar al joven polaco, Cemento se dispuso a enseñarle movimientos básicos de defensa y ataque para que Noach fuese aceptado como parte del grupo. No solo eso, sino que Jaco Razón le ofreció ser su primer contendiente para así poder falsear la pelea. En ese encuentro, el luchador profesional contuvo su fuerza para que los golpes se vieran espectaculares, pero sin lastimar innecesariamente a su contrincante. Gracias a su experiencia, el público se fue satisfecho, sin sospechas del arreglo. Si bien esa primera experiencia en el ring fue brutal, Noach Kliga bajó con varios dientes menos, la nariz rota, pero con la seguridad de ser parte del equipo y de sobrevivir a una muerte dolorosa gracias a haber mentido. Hay muchos detalles increíbles en la historia de Cemento, la cual incluye a otro legendario contendiente griego, pero eso te lo relataremos más adelante. Tras varios días como boxeador, Noach notó las diferencias entre ser boxeador y ser un prisionero común. Estos últimos llegaban a trabajar unas extenuantes 16 horas diarias, mientras que ellos, los luchadores, laboraban entre 8 y 11. Además, les daban mucha más comida que a un prisionero común, lo cual aún seguía siendo miserable. Por las mañanas, cada boxeador recibía 1 litro de agua oscura que llamaban café, pero tenía sabor a líquido sucio de alcantarilla. También comían un trozo de pan negro, y por la noche una sopa sencilla con papas y trozos de carne vieja. Aún así, esa dieta era infinitamente mejor que la del reo común y corriente, cuyo alimento no solo era escaso, sino que por lo general estaba en mal estado. El domingo era el día de descanso y eran alimentados con un pedazo de salchichón extra. De esta manera tenían energías en caso de que el comandante los enviase a pelear. You go into a ring in order to get beaten by someone else. So what the hell is positive? Positive is that the commander, this Hermann Schwarz, gave out 1 liter of good soup, of normal soup, meat, potatoes, every evening to every one of his boxers. And this liter of soup has saved me for 5-6 months. Noach Kliga peleó 23 veces, pero no ganó ni un solo encuentro. Todos los boxeadores eran mejores que él y le propinaron brutales palizas. Si bien eran amigos y se apoyaban entre sí, al subir al ring tenían que golpear con dureza para evitar el fusilamiento de ambos contendientes. Era mejor una cara desfigurada que una bala en la cabeza o un viaje a las cámaras de gas. Lo cierto es que a los oficiales de las SS no les importaba cómo peleaban, ya que solo querían ver el espectáculo y el derramamiento de sangre. Se contentaban con dientes rotos y gritos de dolor. No querían ver técnica, sino sufrimiento. Esto pasó una y otra vez hasta que en abril de 1945 los enviaron al campo Mittelbau-Dora, donde estuvieron unos días. A medida que las fuerzas aliadas se aproximaban, los nazis empezaron a apurar el proceso de exterminio o de traslado. En esa época obligaron a Noach y a algunos boxeadores más a realizar las marchas de la muerte hacia el campo de Ravensbrück. Se trataba de caminatas interminables a la intemperie, sin agua ni alimento. Allí perecieron miles de personas, incluyendo un campeón mundial de boxeo. Escuchaste bien, entre los reos torturados había un deportista de élite que hoy en día se encuentra en el Salón de la Fama de los Atletas Judíos. Su nombre era Víctor Pérez
un tunecino que venció en la categoría peso pluma de 1931 y 1932 bajo el nombre de Young Pérez. Perez is paying attention to every detail which might help him to victory, for he has the added encouragement of knowing that the fight is being held in his native town, Tunis. El deportista llegó al campo de exterminio alemán el 10 de octubre de 1943 como parte del Convoy 60, un grupo de 1000 prisioneros transportados desde el campo de internamiento de Drancy en Francia. La última pelea profesional del campeón había sido a finales de los años 30. Sin embargo, bajo órdenes estrictas de los alemanes, tuvo que volver al ring en octubre de 1943. Para preparar su regreso fue asignado al lugar más codiciado de todo Auschwitz, la cocina. Allí el trabajo era menos intenso y se tenía acceso a mayor cantidad de alimentos. El 31 de octubre de 1943 fue el día señalado por los SS para el estreno de su nueva bestia favorita. Era una jornada de otoño gris. Después de pasar lista, un comando se ocupó de montar el decorado. Un ring reglamentario sobre un estrado y unas filas de sillas para los oficiales de las SS. Ni Pérez ni sus compañeros de entrenamiento sabían a quién se iban a encontrar en la esquina contraria. Un oficial de las SS, un preso común, bien alimentado y con pasado de boxeador profesional, o tal vez un aficionado. Todo era posible. Finalmente, el primer contrincante fue un soldado de la Wehrmacht, la infantería del Reich. Un joven de 1,80 m y unos 90 kilogramos, que había participado en varios combates de forma no profesional. Fue una pelea tranquila. Pérez no tuvo problemas para vencer. Al ver la expresión en los rostros del público cuando se derramaba sangre, se dio cuenta que no querían ver buen deporte, sino violencia desmedida. Mientras más golpes bajos y sangre hubiese, mejor. Desde entonces se ocupó de darles el repugnante show que los nazis buscaban. Debido a sus capacidades, el tunecino era el entretenimiento favorito de los sádicos oficiales. Disfrutaban ver cómo el profesional le partía los dientes y la nariz a los inexpertos que se arriesgaban a subir al ring con tal de recibir un plato de comida digno luego de la paliza. Es por esa fascinación que Young Pérez recibía un trato preferencial en cuanto a comida y descanso. When we think of Auschwitz as a death camp, we don't often think the daily-to-daily life of the prisoners there. But it's interesting how the SS guards were using some of the prisoners for entertainment. And Victor Pérez, because of his reputation and who he is, he was used to, to be in matches, to box against other prisoners for the SS entertainment. Los soldados le asignaban 3 horas diarias para entrenar y lo alimentaban de manera correcta para que pudiese mantener su masa muscular. Para tener el equipamiento de boxeo hicieron que las autoridades del campo les permitieran a las familias enviar los guantes de boxeo, botas y sacos de arena. Desgraciadamente, Pérez corrió el mismo destino que Noah Kliga. En 1945, cuando la situación empeoró, fue enviado en las marchas de la muerte, en las cuales falleció debido a una acumulación de enfermedades, hambruna y torturas ejercidas sobre su cuerpo. Los germanos exprimieron a su juguete favorito hasta que éste se quebró. Previamente, al hablar de Jaco Razón, te comentamos que había sido campeón en su Grecia natal. Al momento de caer prisionero, viajó junto a uno de sus compañeros, el también luchador profesional Salamo Aruj, quien sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y se encargó de difundir las dolorosas y oscuras historias de los boxeadores del Holocausto. Aruj no era demasiado alto, pero su contextura era la típica de un boxeador de aquellos años. Ancho y musculoso, con aspecto rudo y músculos notables. Es por eso que los guardias no tuvieron que siquiera preguntarle su oficio. Fue reclutado de inmediato para las sangrientas peleas. Al principio se negó, pero le informaron que era el cuadrilátero o las interminables torturas en los calabozos secretos del campamento. No había elección.
Tuvo que colocarse los guantes y luchar para el divertimento de los nazis. De acuerdo con las memorias de Salamo Aruj, se mantuvo invicto durante su estadía en Auschwitz. Lo más cerca que estuvo de caer fueron 2 brutales empates en los cuales el griego estaba en plena recuperación de un cuadro de infección. Su cuerpo débil recibió puñetazos, acumuló moretones y hasta escupió sangre, pero se mantuvo en pie. En total participó en 208 combates. Las reglas no eran claras. Todo dependía del ánimo de los guardias y el público. En algunas ocasiones, si la pelea era lo suficientemente violenta, se contentaban con lo que sucedía entre las cuerdas. En otros casos, si la sed de sangre no era saciada, los oficiales ejecutaban al perdedor, dando un condimento sombrío y dramático al vencedor. Salamo Aruj recordó en entrevistas que por lo general era puesto a luchar contra hombres mucho más grandes que él, tanto en altura como en peso. Al público germano le divertía ese tipo de peleas morbosas que podían culminar en una golpiza salvaje. En una ocasión, Aruj logró vencer a un hombre de 115 kilos en tan solo 18 segundos. Sus habilidades le permitieron sobrevivir a la guerra, pero a un precio altísimo. El resto de su familia fue ejecutada. Sus padres, hermanos y primos perecieron en las cámaras de gas para luego ser incinerados en los infames hornos nazis. Aruj fue trasladado de Auschwitz a Bergen-Belsen en enero de 1945, cuando el conflicto se encaminaba a una inevitable derrota del Tercer Reich. Como te adelantamos en los otros casos, los oficiales de las SS se dispusieron a acelerar su tarea de exterminio durante esos fatídicos meses previos al fin de la guerra. Afortunadamente, Aruj logró sobrevivir e incluso conoció a su futura esposa, Marte Yehiel, una joven judía que se encontraba prisionera en el mismo campo de concentración. Una vez culminado el conflicto, el boxeador continuó con su carrera mientras que brindaba charlas motivacionales sobre su experiencia en el infierno. En 1989, Aruj colaboró con los guionistas y el director de la película Triunfo del Espíritu, en la cual se relataba su vida en los campamentos de aniquilación. Como parte del proyecto, acompañó a la producción en varios viajes a los lugares donde ocurrió todo, incluso hasta llegar a su antiguo y precario aposento. My name is Salomon Aruj. I born in Greece, and my state is Salonika. And come to Germany, SS, Gestapo, and take all Jews to the concentration camp in Poland. In Auschwitz, Birkenau. Here's my bed. I sleep down now. The real Salomon has been here quite a bit. He added to the authenticity of the movie. All my family is in here, in the crematorium. My mother, my father, my brother, my sister, everybody. Come to look here. Si bien la obra se toma varias libertades artísticas, fue un éxito rotundo. Entre todas las historias de boxeo que ocurrieron durante el Holocausto, hay una que vale la pena destacar porque realmente parece sacada de una película de Hollywood. Es momento de conocer a Henry Haft, el polaco judío que sobrevivió al exterminio gracias al poder de sus puños privilegiados. Nacido en Bełchatów en 1925, se quedó huérfano a la corta edad de 3 años. Tenía tan solo 14 años cuando el Tercer Reich invadió su país, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Durante los primeros años de la ocupación, Haft sobrevive traficando todo tipo de bienes junto a su hermano mayor, pero pronto la suerte se acabó. Debido a su ascendencia judía, fue apresado en diversos campamentos de trabajos forzados manejados por el nazismo. Allí conoció el dolor y la tortura diaria, así como el hambre extrema y la constante falta de descanso para poder afrontar la jornada de labores.
Debido a su contextura física y su altura, en 1943 un oficial de las SS lo seleccionó entre su grupo para ser boxeador. Era el entretenimiento ideal, un joven judío de gran tamaño rompiendo sus puños contra el rostro de sus compañeros. I got the respect because I was too strong for anybody to mess with me. I was a very strong person. Strong build, strong physically very strong. Not to be complicated by any small fry which try to take power over me. I was always a step ahead of them. Las primeras peleas de Haft fueron llevadas a cabo en el campo de concentración de Jaworzno, el cual estaba situado en una mina de carbón al norte de Auschwitz. Allí, además de trabajar largas horas extrayendo ese oscuro y preciado material, los hombres participaban en combates para el divertimento del personal. En estas instalaciones el boxeador judío tuvo un total de 76 peleas. Los generales y tenientes alemanes apostaban dinero y se entretenían con ese espectáculo sangriento. En los combates se enfrentaban a los judíos entre sí. El que quedaba en pie ganaba el permiso para vivir un día más, mientras que el que perdía era sacrificado como un animal. Were you able to eat better because of this? Yes, I did. I did eat better. I did bring in some. I had a cousin of mine in camp. I brought him in some food, more food, which I did bring in. And I had privileges, a lot of privileges. One day I came in camp, which I didn't know it. My cousin was with me. I came in the afternoon. They hanged him. I didn't know it. If I knew it, I could have saved him. As a matter of fact, how could you have saved him? Because I had the guy was in charge from camp. I had him in my pocket. Llegó el año 1945, cuando el campo de Jaworzno fue desmontado debido al constante avance de las tropas del Ejército Rojo. La mayor parte de la población carcelaria fue enviada hacia el oeste. El viaje se hacía a pie. Eran las famosas marchas de la muerte, en las cuales fallecieron miles de reclusos que sucumbieron a la falta de alimentos y de descanso apropiado. Fue durante esos letales viajes que Haft logró escapar. Durante su huida, el boxeador se encontró con un soldado alemán al que asesinó a golpes, utilizando la fuerza y el conocimiento que ganó durante esos infames combates en las profundidades del campo de concentración. Una vez muerto el oficial, tomó su uniforme y se vistió con él para escabullirse entre los pequeños poblados que aún quedaban en pie. Este desafío no fue nada fácil. En una ocasión, una pareja de ancianos descubrió la verdadera identidad del joven. Cuando se disponían a delatarlo ante las autoridades, sus puños se interpusieron. Haft mató a ambas personas. Fue una elección durísima que lamentó durante el resto de su vida, pese a que no tenía más opción si quería continuar con su escape. Luego de vagar por semanas, el joven encontró refugio definitivo en un campamento para personas desplazadas que era operado por las tropas de Estados Unidos en la porción liberada de Alemania. Era el fin de su vida como prisionero, pero durante esos difíciles años en los que debía golpear para comer, aprendió el oficio del boxeo. Cuando terminó la guerra, Haft tenía tan solo 20 años, por lo que se ganó la vida como luchador no profesional durante algunos años. Tal fue su éxito que en 1947 obtuvo el cinturón de peso pesado amateur de Múnich, una competencia organizada por el ejército norteamericano. Recibió el premio de manos del general Lucius Clay, siendo uno de los mayores honores en la vida de este sobreviviente.
Las historias que conocimos hoy son un costado poco comentado del Holocausto. Son las penurias de aquellos que tuvieron que transformar su capacidad física en un arma que les permitiera sobrevivir un día más, pasando por encima de sus compañeros más débiles para conseguir alimento o tan solo el perdón para no ser gaseados como animales. Es una instancia más para comprender que el plan de aniquilación del Tercer Reich no era solo una fría maquinaria de asesinato, sino también una construcción de odio y brutalidad. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo los eventos más impactantes del siglo XX, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. Así podrás estar al tanto de cada una de nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.